Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. Es un gusto encontrarnos nuevamente. Soy Carlos Monterrosa y en esta oportunidad que vamos a hablar del primer congreso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Le recuerdo que usted puede interactuar con nosotros. Búsquenos en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter, @expresatvx. Nos gustará ver sus comentarios e interactuar. Nuestro invitado en esta oportunidad es el diputado Carlos Ruiz, a quien saludo cordialmente. Diputado, bienvenido. Mucho gusto, Gracias Carlos. por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a participar en este medio de comunicación de trascendencia para nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Como sabemos, entre el 6 y el 8 de noviembre se celebró el primer congreso del FMLN. Me gustaría iniciar con esto. ¿Cuál fue el objetivo de este primer congreso? El objetivo de este primer congreso, en primer lugar, es establecer con precisión qué tipo de sociedad tenemos, así como trazar las líneas de por dónde debemos caminar y preparar la estructura del partido para abordar esa realidad y buscar seguirla transformando y llevar hacia el futuro una mejor sociedad, construir con toda la sociedad un mejor país, una sociedad más justa, más humana, que nos permita generar las condiciones de vida que el país necesita, es decir, en definitiva, superar los momentos inadecuados que estamos viviendo en este periodo. En este proceso de trabajo para realizar este congreso, diputado, ¿cuáles fueron? Se mencionó que 3 grandes documentos fueron parte del debate. ¿Cuáles fueron esos documentos y cuáles son sus líneas principales? Bueno, es decir, en primer lugar, estamos hablando de la formación económico-social de la cual dispone en este momentito en nuestro país, y llegamos a la conclusión de que se está tratando de una formación económico-social capitalista dependiente y además atrasada, que es necesario impulsar y transformar, ya que el modelo que se ha venido aplicando hasta este momento ha sido el modelo neoliberal, que es un modelo que tiene características de exclusión y de marginación y concentración, por otro lado, de la riqueza en pocas manos, lo cual somete a la sociedad a situaciones aflictivas. Eso es lo que debemos superar. El otro documento se trata del documento de lo que vienen a ser los elementos, los lineamientos estratégicos que debemos abordar para ir readecuando esta visión y transformando esta realidad. Y por último, se ha visto la necesidad del otro documento, es la readecuación orgánica del partido para prepararse y las tareas que éste debe cumplir para poder superar este momento. Son los 3 documentos que se han estado estableciendo y los cuales han producido efectivamente la necesidad de una visión de que si no se enfrenta a la oligarquía nacional enlazada con el centro imperial que produce estos enfoques, no es cierto que podríamos construir una sociedad diferente para el futuro. Mencionó hace unos instantes que este congreso es parte del debate que el FMLN hace de su contexto, de la realidad política de El Salvador. En esto particularmente me gustaría saber su opinión de la relación del FMLN con la empresa privada. ¿Cuál fue un tema de discusión en este congreso? Es un tema de discusión y se ha establecido claramente que algunas veces se cree que el FMLN tiene una opinión única sobre todo empresario, y eso no es cierto. En el país uno puede distinguir a una cúpula empresarial que se convierte prácticamente en un partido político de oposición al actual gobierno, que es el gobierno que está impulsando las transformaciones, que es cuando nos referimos a la oligarquía, nos referimos a ese grupo empresarial que pretende ser el vocero de la empresa privada en el país, y eso no es cierto. Al final también hay empresarios micros, pequeños, medianos y grandes empresarios que con carácter patriótico, que busca transformar también este país que sea para todos, y en ese sentido hay que hacer esa diferenciación. Entonces hay un empresariado que francamente, y están incluso invirtiendo en este momento
están haciendo esfuerzos por que se construya un país distinto, pero hay quienes ocupan la organización empresarial para un bloqueo al desarrollo de la visión transformadora del país, y eso lo podemos encontrar fácilmente cuando uno ve la posición, por ejemplo, de la ANEP, que es la organización empresarial que en buenas cuentas hoy es prácticamente un partido político, que se actúa como partido político, que le sirve como horizonte a la fuerza política que tienen para ese fin, que en este caso es Arena, es decir, de hablar de Arena es hablar de ANEP. Y lo mismo está su tanque de pensamiento, FUSADES, que en buenas cuentas no se trata de un pensamiento que busque ver cómo se articula en el país una visión diferente ahora, sino una visión que bloquea, que incluso utiliza órganos del Estado para ese fin, como es el caso que uno tiene en este momento, la Sala de lo Constitucional, que responde a esos intereses que tienen que ver con una visión de reinstalación del modelo neoliberal que ha sido desplazado, no es que haya sido derrotado, sino ha sido desplazado del timón de mando y hoy busca por todos los medios rehacerse del timón de mando, bloqueando, impidiendo que podamos desarrollar un gobierno transformador hoy para justificar su posterior reacceso al poder. Ese es un tipo de empresariado, pero existe el empresariado que no está amarrado a esa cúpula, que está en la ruta de la inversión y no es un solo empresario. Los nombres uno tiene que reservárselos con el objeto de no contraponerlos a esta cúpula, que es una cúpula muy opresiva y represiva y que busca aniquilar todo aquello que no le corresponda a sus fines. En ese caso, para remarcar la posición del FMLN en la discusión de este Congreso con respecto a este sector empresarial o el sector de la gran empresa, ¿a qué línea va? La línea es la que ellos han escogido. Nosotros, el FMLN no ha buscado el camino de la confrontación, por el contrario, como no lo hacemos como partido, sino que en este caso usted tiene que hacer como gobierno. El gobierno lo primero que ha hecho es llamarles a todos. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos participan incluso de las discusiones, se toman acuerdos, pero luego las bloquean. Eso no puede ser, entonces hay que confrontar eso y ya hay que derrotar eso. La decisión es enfrentarlos y derrotarlos. ¿Y cómo se va a lograr esto? Pues, hombre, reuniendo a la fuerza social, a la fuerza productiva necesaria que nos lleve hacia el aislamiento y la derrota de estos posicionamientos que bloquean el desarrollo del país, porque estamos convencidos que sí le estamos apostando a la producción y eso implica a la empresa privada. Y por supuesto que a la empresa privada patriótica que se decide a participar va a contar con el apoyo del Estado, en este caso del gobierno salvadoreño, para poder desarrollar las iniciativas productivas, la creación de fuentes de trabajo y también de la inversión del apoyo técnico y financiero del Estado que nos permita desarrollar la economía del país, que es la básica para ir hacia el futuro. Diputado, ¿podríamos decir entonces que este primer congreso del FMLN fue el espacio para la actualización programática y de las estrategias del partido? Efectivamente, de eso he estado hablando cuando dijimos que aparte de estudiar la formación económico-social, eso nos sirve para establecer la readecuación programática del partido y estratégica para abordar la transformación de esa realidad económica y social que tenemos ahí, y también nos sirve como para trazar los lineamientos estructurales de partido para el abordaje del cumplimiento de la estrategia. ¿Cuál es la participación en este caso del movimiento social, la academia, diversos sectores que componen la sociedad salvadoreña en este proceso de formulación de estrategias, de actualización de estrategias del FMLN? En primer lugar, tienen una ubicación del más alto nivel, porque hay que decir que estos documentos del partido no han sido estudiados por un núcleo muy particular. Por supuesto que allí han estado los cientistas sociales, economistas, juristas, sociólogos, filósofos participando en la formulación, pero la discusión es del cuerpo del partido y parte del movimiento social
que, y diríamos, no es parte del movimiento social que se integra al debate, que por supuesto es a través de los miembros de partido que están dentro del movimiento social que llevan y promueven el debate, y ese debate regresa al interior del partido y lo hacemos todavía más profundo, y eso es lo que ha permitido la construcción de una visión, diría yo, integral de lo que es la realidad salvadoreña y de lo que es nuestra sociedad, su composición y qué es lo que tenemos que hacer para transformarla. Tenemos que hacer la primera pausa, diputado, pero si le parece, tras la pausa vamos a hablar un poco más de las elecciones internas que vislumbra el FMLN dentro de próximos días, y vamos a seguir hablando también un poco del primer congreso, si le parece. Cómo no, con el mayor gusto. Amigos y amigas, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Primer congreso del FMLN con el diputado Carlos Ruiz. Volvemos. Estamos de regreso en su espacio de entrevista en Informa TVX. Soy Carlos Monterrosa y en esta oportunidad estamos hablando con el diputado Carlos Ruiz del primer congreso del FMLN. Retomando entonces la plática, diputado, me gustaría que habláramos un poco ahora de los retos también que enfrenta el FMLN. Es importante hacer mención de eso, ¿no? Lorena Peña mencionaba en el desarrollo de este congreso que el partido también tiene retos, enfrenta retos y aspectos que tiene que trabajar. ¿Cuáles fueron esos retos que debe afrontar el FMLN? El FMLN debe resolver en primer lugar claritamente, y lo ha hecho, pienso ya, en primer lugar, el problema de establecer una ideología única, es decir, donde independientemente de las visiones y de los enfoques y ángulos que tenga la realidad, concluyen en un planteamiento, tener una visión del tipo de sociedad que queremos y que estamos llamados a construir, a transformar, ¿verdad? A transformar lo que hoy tenemos para construir hacia el futuro una visión diferente de sociedad que se convierte en una sociedad más justa, más humana, más equitativa, que por supuesto va a pasar incluso por transformaciones económicas. Yo ya escuché que hoy se está hablando de que el gobierno del compañero profesor Salvador Sánchez Serén está ya discutiendo incluso a partir de ahí abordar el problema del salario mínimo en este país, que no es estar hablando de cualquier cosa. Aquí hay, bueno, estábamos viendo hoy en la mañana, hay 3 o 4 categorías de salarios mínimos. ¿Qué es eso? O hay un país o cómo estamos, y donde hay elementos de injusticia plena. Por ejemplo, usted habla de los trabajadores en el campo que no tienen ninguna seguridad social. ¿Y eso cómo se entiende? ¿Cómo se maneja? Es decir, están desprotegidos, y de ahí que el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo, y se queda solo el Estado en ese sentido, porque los empresarios lo que hacen es, se enferma el trabajador, que ve el Estado qué es lo que hace con él. Todas esas cosas debemos de abordarlas. Pero también, es decir, a partir de la unificación, generar las condiciones de unificación, es también prepararnos para las grandes batallas venideras, que son, por ejemplo, cómo garantizar de aquí al 2018 y el 2019, que son las grandes tareas que hay para que pueda haber continuidad en las transformaciones iniciadas. Estos son retos de verdad, de gran calado, en los que sabemos que no solo nosotros estamos haciendo esfuerzos, hay otros que también los están haciendo en contrasentido, si uno quiere, pero estamos en esa ruta y no dudamos que este Congreso nos ha preparado, porque han dado muestras claras de que el partido ha construido la visión única, ha construido su estructura y su estrategia para abordar esta temática. Mencionaba hace un momento el tema de la ideología y de la unificación ideológica. Entonces, ¿hay una expresión de diversas perspectivas ideológicas dentro del FMLN? Es al revés. Eso es lo que se ha venido superando. Es decir, de la diversidad hemos llegado a la unificación. Existiendo diversas corrientes de pensamiento, pero que tienen un objetivo único, eso permite la unificación ideológica del partido, y eso quedó planteado claramente. En otro momento probablemente no hubiéramos logrado construir la visión que se ha construido en este primer congreso del partido, y no es por gusto que hemos necesitado en un largo proceso de 35 años de duración
un largo proceso de construcción de partir de 5 enfoques diferenciados, no distintos, diferentes. 5 enfoques diferentes, llegar a la construcción, a la fusión en una sola fuerza y ahora a la construcción de una sola estrategia, en donde va el pensamiento y va la confluencia de las distintas visiones revolucionarias que hemos tenido sobre la sociedad, la construcción de un solo hilo conductor. Si le parece, podemos conectar justo esta idea que están mencionando con las próximas elecciones internas. Entonces, en la expresión de las elecciones internas, ¿se puede vislumbrar la diversidad de corrientes de pensamiento del FMLN o hay una sola corriente de pensamiento? Oye, es que hoy lo que hemos buscado es la construcción de un solo hilo conductor y de tal manera que hoy, por ejemplo, va a haber elección y selección de compañeras y compañeros, sí, lo va a haber, pero dentro del marco de la concepción revolucionaria transformadora de la sociedad, de tal manera que no hay que dudar que estamos entonces de cara a la fuerza que se prepara para construir la ruta y el andamiaje necesario que lo lleve al cumplimiento de los objetivos del Congreso. ¿Qué va a ocurrir? Lo acordado, lo elaborado por el Congreso va a ser llevado a la convención del partido para que sea esta la que lo asume y la estructura del partido impulse las decisiones de este Congreso. Entonces, creo que nosotros sí hemos logrado resolver una problemática de lo cual nos sentimos orgullosos. Tan es así que hasta el nombre que usted puede ver del primer Congreso corresponde a uno de los hijos de este partido y de este pueblo que ha sido precursor en las grandes batallas transformadoras, que le dio toda su vida a este proceso. Nos estamos refiriendo al compañero Chafik Jorge Handal, que entregó lo mejor de sí a lo largo de más de 50 años de militancia, y que preparó ese esfuerzo y se lo entregó al partido para que éste lo asuma últimamente. No hubo ninguna discusión de si debía ser el nombre de Chafik o no el que llevara el Congreso y fue unánime. No hubo ninguna abstención, ninguna oposición a que el Congreso lleve ese nombre. Eso no es casual. Eso quiere decir la confluencia ha llegado a su punto y estamos preparados para ir a un proceso electoral en donde indudablemente serán seleccionados y eleccionados las mejores y los mejores hijos de este partido para la conducción del futuro. Se vislumbra que Medardo González y Norma Guevara se mantengan como secretario general y secretaria adjunta, pero también se va a hacer un proceso de elección de Consejo Nacional, Comisión Política, directivas departamentales y municipales. Y me gustaría conocer su apreciación si puede ser un espacio para la renovación de cuadros dentro del partido y que se expresen en instancias de toma de decisión dentro de su estructura. Yo creo que hay que estar claro de que se necesita, primero porque el partido se ha venido preparando para eso. ¿A qué me refiero? Estatutariamente es inadmisible que no haya como mínimo, fíjese, como mínimo el 30% debe ser renovado en cuanto a los cuadros a ejecutar. Pero aparte de eso, tenemos que como mínimo el 25% debe ser juventud y el 35% deben ser mujeres. Entonces, esos son los mínimos, pero nadie ha dicho que es lo único. Puede ser más, pero no puede ser menos. Entonces va a haber una renovación de cuadros, por supuesto que lo va a haber, ¿verdad? Y va a haber un enriquecimiento, y hay un enriquecimiento de esos cuadros nuevos que deben ir ingresando. Jóvenes, hombres, muchachas y muchachos, mujeres y hombres que van a vitalizar, y uno lo sintió en el abordaje de temáticas tan delicadas como las que discutió el Congreso y donde participaron más de 20.000 compañeras y compañeros en la elaboración, en la discusión de estos documentos, en su aprobación. Es decir, se ha estudiado los documentos, se han fijado posiciones, y de esto bastó y sobró con que alguien haya estado en el Congreso para saber los posicionamientos que hubieron, y todos caminaron en la dirección que se había planteado, en la dirección de una renovación
absoluta de lo que es, de cómo abordar las tareas de este momento, entendiendo que no vamos a renunciar ni a nuestros principios ni a nuestra naturaleza, y que por tanto el FMLN está como dijo nuestro secretario general, estamos condenados a ser vencedores en este tiempo. Me gustaría retomar siempre el tema de los cuadros jóvenes, el liderazgo juvenil, cómo va a involucrarse en la dinámica del partido. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque claro, los jóvenes, los nuevos liderazgos dentro del partido, como diversos partidos políticos, han nacido y se han creado un contexto distinto que fue el liderazgo inicial. Entonces, ahí puede haber una perspectiva, una noción diferente de cómo abordar los problemas de país. ¿Considera usted dentro del FMLN? Dentro del FMLN existe la condición siguiente. Uno, la naturaleza del partido. Y nuestros jóvenes tendrán que tener la naturaleza del partido, los principios y objetivos que el partido tiene. Una vez manejan y se lanzan en esa ruta, no hay diferencia, es decir, generacional. Habrá en la energía, un muchacho, yo ya no tengo la energía que tiene un muchacho. Y las personas de mi generación, es obvio que ya no contamos con la misma energía, pero la visión que debemos tener no se puede divorciar de las nuevas generaciones. El objetivo de la nueva generación es construir un país en donde todos seamos vivibles. Buscar construir el buen vivir es tarea de niñas, niños, adolescentes, muchachas y muchachos jóvenes, y es tarea también hasta de las personas de la tercera edad, porque es la construcción del ambiente para las nuevas generaciones, y por supuesto donde participaremos también las actuales generaciones, las que le hemos dado transformación a la realidad y la hemos llevado hasta este momento. ¿Podríamos decir entonces, diputado, que eventualmente vamos a ver rostros de nuevos liderazgos en espacios como Asamblea Legislativa, como órgano ejecutivo, gobiernos locales, como una expresión de estas nuevas generaciones que están identificadas dentro del partido y en espacios de toma de decisión nacional? Pues fíjese que sí, porque si usted busca en la Asamblea, allí encuentra diputadas y diputados jóvenes. Antes de venir para acá me encontré con una de ellas en los pasillos. Pero la posición del partido no es cerrarse a eso, sino al revés, abrirse a eso. Ir, ¿cómo se llama?, promoviendo dentro de las nuevas generaciones la formación necesaria, porque no se trata de agarrar al muchacho y ponerlo aquí, hay que ver qué haga. No, se trata de que la muchacha y el muchacho que ingresa conozca quiénes somos, piense si está de acuerdo con esto, y si está de acuerdo entonces va a impulsarlo. O sea, debe conocer, debe empaparse, como diríamos, de la visión y de la misión que tenemos nosotros, porque nosotros, el FMLN, es un instrumento de este pueblo para elaborar su propia transformación, no solo la del FMLN, sino de la sociedad. Por supuesto, entendiendo que el gran reto nuestro, el gran objetivo a futuro, como decimos, es construir el socialismo, pero no para cuando nosotros querramos, sino cuando este pueblo esté preparado para ir hacia ahí. De ahí que por eso hemos llamado incluso al empresariado, dejen de tenerle miedo al socialismo, también ustedes caben ahí, pero lo tenemos que construir entre todas y todos. No es una cuestión voluntarista ni ciega, por eso se dice, estamos viendo que a partir de nuestras propias capacidades construyamos lo que necesitamos, y eso también es tarea de la juventud. Quiero aprovechar para hacer una pregunta, está alejada del contexto de lo que hemos platicado, pero parte dentro de su experiencia en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Asuntos Municipales, porque lo hemos tocado en algunos momentos de este espacio de entrevista, es el debate sobre el proyecto de ley general de descentralización. ¿Considera usted que esta legislatura puede dar como resultado una ley general de descentralización que lo requieren los gobiernos locales en este país? Yo creo que estamos empezando el debate. Dicho sea de paso, la Secretaría Técnica de la Presidencia acaba de iniciar el vínculo directo con la Comisión de Municipalismo del país, de la Asamblea Legislativa,
para iniciar el debate sobre la gran temática de descentralización, que no es lo mismo que desconcentración, porque hasta aquí en el pasado nos hablaban de descentralización, pero lo que estaban era desconcentrando, es decir, te daban tareas, pero no te daban recursos, y te manejaban de esa manera y te obligaban a invertir lo poco que puede tener el municipio en las tareas que estaba designando el Estado central. Hoy cambia la visión, y cuando se está hablando, por ejemplo, de desarrollar el programa de la batalla por superar la violencia y la delincuencia, y se está hablando también de descentralización, porque viene el Estado, promueve e impulsa tareas y le entrega misiones a distintos sectores, pero también le entrega recursos. Por eso es que se está hablando que se necesita, para la lucha contra la violencia y la delincuencia, se necesitan, bueno, se dijo 2.400 millones para un periodo de 10 años. Pero entonces, ¿qué es eso? Quiere decir que vas a estar invirtiendo en distintos renglones, vas a invertir en educación, vas a invertir en salud, vas a invertir en producción, de tal manera que, entonces el municipio lo va a hacer, el municipio lo va a manejar, pero el recurso lo va a poner el que lo tiene, que es el Estado central. Para eso es que lo está colectando. Entonces, es que yo voy a manejar, yo alcalde, voy a manejar el dinero en concreto. Yo no lo necesito tocar. Yo he sido alcalde y en muchas ocasiones que se promovieron proyectos vinculados, nunca tocamos nosotros un centavo de lo que venía para eso, porque venía ya dirigido a la inversión directa en lo que se va a hacer. Entonces quiere decir que si se habla y yo espero que esta legislatura pueda ir generando ya la ley que se necesita de descentralización adecuada, con la concepción clara, en donde el municipalismo va a sentir que es parte de todo el aparato del Estado, porque aquí hasta hoy hablar de gobiernos municipales era algo así como una distancia irracional entre el Estado central y el gobierno local, y debe ser muy coordinado y muy entrelazado el esfuerzo, pero también debe contarse con los recursos necesarios para garantizar que se puede hacer. Y han habido algunas leves experiencias, yo las hice, por ejemplo, cuando necesitábamos desarrollar la transformación de las calles en las colonias. Será mucho más barato hacerlo junto con el Ministerio de Obras Públicas, donde dice el ministerio pone la tecnología, el ministerio pone la maquinaria, el ministerio pone la gente especializada, y aquí ponemos materiales y la mano de obra necesaria y nos vamos, y así recuperamos muchas colonias. Esa es una forma de decirlo y de hacerlo. Ahora imaginémonos cuando haya que impulsar producción, cuando haya que impulsar todas las transformaciones. No se trata de que le quitemos tareas en todos los sentidos, por ejemplo a educación, pero algo podremos asumir. Quiero agradecerle por su tiempo, gracias diputado por habernos acompañado, Carlos, y esperamos que próxima oportunidad debatamos los temas municipales que se estén abordando en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su tiempo. Con el mayor gusto, muchas gracias a Gente B por esta ocasión que me ha permitido, a TVX por esta ocasión que me ha permitido venir y poder llegar así a la intimidad del hogar salvadoreño. Gracias a usted por haber tomado esta invitación de Informa TVX. Regresamos tras una breve pausa. Alejandra trae más información. Volvemos.